Hola, soy Israel del 3.2, y en esta ocasión te explicaré lo que es el método científico. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus etapas, características de este? El método científico es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, y la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. ¿Qué es el método científico? Este es el estudio empírico controlado, crítico y sistemático de hipótesis que intentan explicar presuntas relaciones entre varios fenómenos. El proceso es objetivo, sistemático y controlado. Esto divide en 6 etapas, las cuales son: 1. Definición del problema. 2. Formulación de hipótesis. 3. Recolección y análisis de datos. 4. Confirmación o rechazo de hipótesis. 5. Resultados. 6. Conclusiones. En la etapa 1, se plantea una pregunta para la cual no encontramos respuesta. Es necesario que sea resoluble y debe ser formulado en términos adecuados. En la etapa 2, se maneja la hipótesis. Se exige una formulación más elaborada con la aparición de las variables y la relación que esperamos encontrar entre ellas. Es la verdad provisional o cómo se explica el problema a la luz de lo que se sabe. Las hipótesis se pueden formular como objetivos o resultados que se quieren conseguir. Para aceptar o rechazar la hipótesis, o conseguir el objetivo, se elige un determinado diseño de estudio. En la etapa 3, recolección y análisis de datos, es la comprobación empírica que se hace tras la recolección de datos. Es la etapa más específica de cada técnica concreta del método científico. Etapa 4. Comprobación y confrontación de la hipótesis. Aquí se manifiesta la aplicación del estudio de la hipótesis, en las condiciones particulares de estudio que interesan, eliminando o introduciendo aquellas variables que puedan influir en él. Etapa 5 y 6. Resultados y conclusiones. Si los datos avalan la hipótesis, será confirmada. En caso contrario, se concluirá que en las circunstancias contempladas la hipótesis no ha sido confirmada y o se volverá a la segunda etapa proponiendo una nueva y coherente solución al problema. Ahora hablaré de las características del método científico como también de sus técnicas de este método. Este es un método teórico. Es sistemático. Sentido de orden y disciplina que busca garantizar un nivel aceptable de reproducibilidad y validez. Es a la vez inductivo y deductivo. Tiene una base empírica. Emplea la observación directa para obtener los datos objetivos necesarios que documentan el conocimiento obtenido. Emplea el examen crítico. El científico somete sus resultados a la prueba empírica, se halla sujeto a revisión y los resultados no son nunca definitivos. Es circular. Interacción continua entre experiencia y teoría. La teoría alimenta a la experiencia y esta a la teoría, y el objetivo es entrar en un proceso de retroalimentación que permite la acumulación de conocimiento. Busca controlar los factores que no están directamente relacionados con las variables en cuestión pero que pueden influir sobre ella. Como características generales del método científico serían la sistematización y el control. Sistematización. Aislar de forma intencional el fenómeno concreto y que es objeto de la observación. Control. Las condiciones bajo las que se realiza la observación han sido previamente consideradas y delimitadas. ¿Cuáles son las técnicas de método científico? Son los procedimientos que utiliza el método científico para el estudio. Podemos citar los siguientes tipos de técnicas. Inductivo. Razonamiento que conduce a partir de la observación de casos particulares a conclusiones generales, siempre que la validez de las primeras parte de enunciados particulares para generalizar. Generaliza inferencias a partir de un conjunto de evidencias. No garantiza que la conclusión sea verdadera aun partiendo de premisas verdaderas, sino que se llegan a conclusiones con cierto grado de probabilidad. La inferencia es de abajo a arriba. Ejemplo. De estructura de razonamiento deductivo. He visto un pájaro que vuela. He visto otro pájaro que también vuela. Los pájaros vuelan. Deductivo. Razonamiento formal en el que la conclusión se obtiene por la forma del juicio del que se parte. La derivación es forzosa. Se considera una conclusión verdadera e imposible ser falsa si hemos admitido el juicio del que se parte. Se asume que si las premisas son verdaderas la conclusión será verdadera.
La inferencia es de arriba abajo. Ejemplo. De estructura de razonamiento deductivo. Los pájaros son aves. Los pájaros vuelan. Las aves vuelan. Según las premisas sean verdaderas o no, la conclusión asumida será verdadera o falsa. Hipotético deductivo. Único método con el que se puede obtener información científica, aplicada a las ciencias formales, matemática, lógica. Observación, hipótesis, experimentación, teorías. Analítico. Proceso cognoscitivo, que descompone un objeto en partes para estudiarlas en forma aislada. Sintético. Integra los componentes de un objeto de estudio, para estudiarlos en su totalidad. Histórico comparativo. Cuantitativo. Usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Cualitativo. Utiliza la recolección de datos, sin medición numérica, para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.